Hermanos, en el estudio de hoy daremos continuidad a la serie que estamos viendo acerca de las buenas obras en el marco del estudio de teología sistemática. Hasta el momento hemos tratado varios asuntos generales con respecto de las buenas obras. Por ejemplo, para acotar el concepto de lo que significa una buena obra, hemos establecido que se tratan de aquellas acciones que, como mínimo, han sido establecidas por Dios para que andemos en ellas, pero no limitado a estas acciones solamente. En este sentido, por ejemplo, podemos decir que orar, asistir a la iglesia, leer la Escritura, buscar a Dios en nuestra ayuda cuando necesitamos ayuda, ofrendar, observar los mandamientos, etc. Todas esas cosas son buenas obras, porque son cosas que explícitamente las Escrituras nos han ordenado hacer. Son cosas que Dios desea en su voluntad preceptiva, en sus preceptos, que nosotros hagamos. Entonces, todas estas son buenas obras que se esperan que mínimamente cumplamos, que el creyente busque cumplirlas. Sabemos, por supuesto, ya hemos hablado sobre la santificación y otras cuestiones que fallamos, sí, claro, pero son buenas obras para las cuales nosotros estamos orientados a estar en ellas. Por supuesto, a esas obras podemos añadir otros elementos que, aunque no están explícitamente ordenados en las Escrituras, pueden ser razonablemente comprendidos como buenas obras también, puesto que las Escrituras y la razón también nos permiten identificar otras acciones que, si bien no son mandamientos explícitos, mandamientos que podamos hallar dentro de las Escrituras dichos de forma literales, manifiestan virtud verdadera. Por ejemplo, la filantropía en general, el ayudar al necesitado en general, eso manifiesta virtud verdadera. El usar mi dinero para poner hospitales, por ejemplo, es algo virtuoso. El abandonar la riqueza personal por entregarla a los más necesitados, no todos lo hacen. Y quienes lo hacen, bueno, se dice, es virtuoso. La austeridad extrema, el que prefiere vivir limitado, aunque pudiera vivir mucho mejor, por utilizar sus bienes de otra manera para otros, también es una acción virtuosa. La heroicidad, como por ejemplo el dar la vida por otro. Cuando ve una persona en situación de peligro, el poder entrar, ayudarla, aun si eso significa morir. Todas esas son cosas que, en otras palabras, aunque no se demandan directamente, son claramente loables, claramente admirables, son buenas obras. Es decir, todo lo mandado por Dios es, por implicación, una buena obra, pero hay ciertas acciones, como las mencionadas, que aunque no son obligatorias, como sí lo es, por ejemplo, orar, ir a la iglesia, todas esas cosas, aunque estas otras no son obligatorias, aún así son claramente, por su virtud, buenas. Por eso Pablo, por ejemplo, para no ser tan específico, dice que hay virtud en ello, en esto pensad. Pablo no se pone específicamente a hacer listados de cosas buenas, provechosas, cosas en las que debemos pensar y en las que debemos cultivarnos, ¿no? Pablo dice, bueno, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de nombre, en estas cosas pensar. Entonces tenemos estos dos claros grupos de cosas que podemos llamar buenas obras. Todo lo que Dios manda y todo lo que es bueno en virtud de que es coherente con el carácter de Dios, con lo que se espera de un cristiano. Son más allá de lo que se nos exige, pero cosas que son virtuosas. También se ha estudiado hasta ahora que la capacidad más plena de participar nosotros de las buenas obras viene de Dios. No viene de nuestras propias fuerzas ni de nuestra propia virtud, sino que Dios pone en nosotros, dice Pablo, el querer como el hacer por su buena voluntad, es decir, pone en nosotros el deseo de hacerla y nos guía para capacitarnos para poder hacerla, para poder alcanzarlas. Y que como propósito principal nos conduce a desearlas, pero como una expresión de adoración a Dios. Es decir, no nos conduce a desearlas como aquel beneficio que yo puedo obtener de obrar bien. Por ejemplo, el héroe, el bombero que pone su vida en riesgo para salvar a alguien, puede tener beneficios terrenales como la admiración de las personas. No necesariamente son malos, pero el cristiano hace las cosas no por esos beneficios terrenales que no tienen por qué ser malos, sino que lo hace como una expresión de su amor y de su adoración hacia el Señor. Tenemos que Dios nos capacita para estas cosas y nos orienta correctamente a que participemos de ellas por amor a su nombre, por adorarle. Por eso es significativa la frase, si pensamos en esto,
que dice el Señor Jesucristo en Mateo 25:40, cuando menciona: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto lo hace en el contexto de cuando dice: me viste desnudo y me viste hambriento y me diste de comer, me viste preso y fuiste a visitarme. Y dicen: ¿cuándo hicimos eso? Y dice: bueno, en cuanto lo hiciste a uno de estos, lo hiciste a mí, refiriéndose a la caridad humanitaria del cristiano. Entonces se sabe que tenemos esa orientación santa por parte de Dios de hacer el bien, no porque sea alguna transacción terrenal donde obtendremos algo valioso en este mundo, sino porque el hombre de Dios está orientado a hacer el bien. Y por último, observamos en la última clase, en la clase anterior, cómo nuestra naturaleza pecaminosa puede entrar en conflicto aún con nuestras mejores obras, de suerte que no merecemos, en términos absolutos, nada de parte de Dios. Eso es lo último que hemos visto hasta ahora, que aún nuestras mejores obras no merecen, en términos absolutos, y esto es importante para el desarrollo de luego, en términos absolutos no merecen nada de parte de Dios. De modo que para la clase de hoy retomaremos la reflexión relacionada a esto, la reflexión acerca de los méritos, y profundizaremos en ella y también en algunos otros aspectos, siendo nuestra exposición de hoy titulada Las buenas obras, su aceptabilidad, los méritos y las recompensas. Son tres aspectos que tocaremos acerca del mismo tema de las buenas obras. Tres aspectos que, si indagamos bien, todos están presentes de alguna manera en las Escrituras y explicados de alguna manera. Esto lo desarrollaremos en tres secciones. En primer lugar, la cuestión de los méritos, en donde indagaremos un poco con mayor especificidad en el significado de mérito y cómo deberíamos entender los méritos desde un punto de vista en el que el hombre, como nosotros creemos, está depravado, está perdido, hace el mal, y cómo puede un hombre así tener o no méritos delante de Dios. También veremos en la segunda sección la aceptabilidad de nuestras obras como buenas, considerando cómo es que Dios tiene en cuenta aquello que hacemos para Él o la obediencia que le damos a Él, y aún así, como ya dijimos y como aclaramos en la clase anterior, nuestras mejores obras están manchadas de pecado. ¿Cómo es que las tiene en cuenta? Y por último veremos las misericordiosas recompensas, por lo que reflexionaremos acerca de las promesas de retribución de parte de Dios por andar en buenas obras, porque también sabemos que en las Escrituras se nos asegura que el que obre de cierta manera en que Dios espera que obremos será recompensado. ¿Por qué será recompensado si sus obras están manchadas, como ya dijimos? Entonces, en primer lugar, veremos la cuestión de los méritos. Ya hemos considerado en la clase anterior algunos aspectos generales acerca de este tema, especialmente en relación a nuestra incapacidad para merecer algo delante de Dios, en términos absolutos. Eso fue lo que observamos en la clase pasada. No obstante, dado que este es un tema claramente sensible, especialmente porque la mayoría de los cristianos, por lo menos en este lado del mundo, tienen algún trasfondo católico romano, en donde este concepto de mérito está bastante presente, en donde está bastante presente, por ejemplo, el tesoro de méritos. Hay una especie de cofre de tesoro de méritos católico romano en el cielo. De ahí vienen, por ejemplo, las indulgencias, que ustedes habrán escuchado que el vicario de Roma, el Papa, tiene la capacidad de tomar de ese tesoro y aplicarlo, darle un poco de ese mérito, por ejemplo, a las personas que están en el purgatorio, para que estén menos tiempo en el purgatorio. Porque el tesoro está lleno, dice el catolicismo romano, por un lado de los méritos de Cristo, ¿sí?, con los que la gente es salvada, pero está lleno de los méritos que ellos llaman supererogatorios. O sea, méritos que supuestamente son guardados allí porque a veces los cristianos hacen mucho más. O sea, han hecho lo necesario para ser bien vistos delante de Dios y mucho más. Eso es lo que llaman supererogatorio. O sea, les alcanza para ellos mismos, según ellos entienden, y para distribuir. Entonces se guardan en el cofre de los méritos. Y a este cofre tiene acceso, según esta doctrina, la Iglesia, representada para ellos en el Papa. Pero nosotros, por supuesto, no pensamos acerca de los méritos de esa manera.
No creemos que haya ningún cofre de méritos, y si es que lo hay, bueno, digamos que es el cofre de los méritos de Cristo y nada más. Cualquier cosa que nosotros recibamos de Dios, en ese sentido, en el beneficio por el mérito, será recibido en el beneficio por el mérito de Cristo aplicado a nosotros. Sin embargo, vale la pena detenernos un poco más. Es importante tener una comprensión equilibrada y bíblicamente informada de lo que podemos y de lo que no podemos afirmar con respecto de los méritos en la vida cristiana. Por eso quiero comenzar observando que el término puede ser un poco incómodo por evidentes razones que ya mencioné en medio de nuestras convicciones, porque nosotros sabemos que el estado en el que está el hombre es un estado de necesidad absoluta con respecto de Dios, una condición de debilidad moral que no puede hacer que Dios entre en deuda con nosotros. Pero entonces, ¿cómo podemos hablar de méritos? Yo creo que esta incomodidad está bien expresada en las siguientes palabras de Juan Calvino, quien dice en su libro La institución de la religión cristiana lo siguiente: primeramente me veo obligado, dice Calvino, a afirmar respecto al nombre mismo de mérito que quien quiera que fuese el primero que lo atribuyó a las obras humanas frente al juicio de Dios, hizo algo del todo inconveniente para mantener la sinceridad de la fe. Por mi parte, de muy buena gana me abstengo de toda discusión que versa en torno a meras palabras, y desearía que siempre se hubiese guardado tal sobriedad y modestia entre los cristianos que no usasen sin necesidad ni motivo términos no empleados en las Escrituras, que podrían ser causa de gran escándalo y darían muy poco fruto. Entonces hago eco de estas palabras, porque resumen muy bien tanto la incomodidad que puede causar el término, por las ambigüedades que puede tener, pero también resume muy bien la necesidad de que, aunque te pueda gustar o no el término, es necesario definirlo bien, porque finalmente es un término que se ha utilizado a lo largo de la historia de la Iglesia. Es un término que no solo han usado los católicos romanos, sino que los padres de la Iglesia, los primeros padres de la Iglesia, también se referían en cierta medida al mérito, quizás entendido de una manera un poco diferente al catolicismo romano moderno, de la Edad Media para acá, pero es un término presente a lo largo de la tradición cristiana. Por lo tanto, vale la pena que traigamos alguna descripción útil en tanto sea bien entendido. Pues bien, en sentido general, hablamos de mérito generalmente para describir que algo se merece. Eso es un mérito. Que se es digno de alguna cosa. Por ejemplo, la medalla de oro para el campeón de las Olimpiadas se le da por mérito, no se le da por favor, no se le da como regalo, se le da porque ha alcanzado la dignidad correspondiente al mérito, a la medalla, que equivale su victoria. Entonces, tiene mérito por su victoria. No es un favor, sino una recompensa equivalente a lo que ha hecho. Entonces, el mérito es lo que hace que alguien deba ser retribuido adecuadamente a lo que el mérito compete. Por ejemplo, al trabajador, su salario. Al campeón de la medalla, al campeón, una medalla. Y así, cualquier cosa que nosotros pensamos. Donde haya siempre una retribución para una acción específica, al ejecutar la acción se debe retribuir obligatoriamente. Eso el empleador no le hace un favor al empleado al pagarle. El empleado, por ejemplo, desde otra perspectiva, tampoco le hace un favor al empleador, sino que cada uno transaccionan equivalentemente lo que se han ofrecido. O sea, hay mérito en la labor. Y en este sentido, esos méritos es lo que al principio llamaba méritos absolutos. Es decir, no están relativizados, no son subjetivos, no son méritos absolutos. Se ha establecido, no se ganan como favores, sino que son pagos. Son méritos que significan que debe recibirse un pago. Y esto es lo que principalmente hemos descartado ahora. Es decir, el hombre, ni cristiano ni impío, ninguno puede tener méritos delante de Dios de este tipo, méritos absolutos. No podemos tener méritos absolutos delante de Dios. De modo que Dios esté obligado a darme algo por el valor de lo que yo le he dado. No hay nada que yo haga que obligue a Dios a darme algo. Ojo, no digo que Dios no nos da cosas por lo que hacemos, sí lo hace,
pero nada de lo que hacemos lo obliga a hacerlo. Lo hace misericordiosamente, lo hace por su buena voluntad. En pocas palabras, nadie merece nada inexpugnablemente y obligatoriamente por parte de Dios. Bien dice Pablo en su doxología en Romanos 11, del 35 al 36, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, al sea la gloria por los siglos. Amén. Esto es una verdad establecida desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Dios, dueño de todo, no puede estar obligado con respecto de nadie porque tampoco necesita nada de nadie. Pero hay otra forma más modesta de entender el término mérito, que puede ser útil y de ánimo para nosotros. Podemos distinguir el mérito como mérito de condigno y mérito de congruo, que es una distinción medieval que se usó para referirse a mérito y para dar estas discusiones. Cuando hablamos de mérito de condigno, sería lo que hemos mencionado hasta el momento. Es decir, una relación correspondiente entre un acto y una recompensa, como el trabajo y el sueldo. El trabajador obtiene su paga como un mérito de condigno. Es decir, es adecuado a su trabajo recibir su paga. Mientras que por otro lado, un término que quizás nos puede ser más útil es el mérito de congruo, que se refiere a una recompensa adecuada, es decir, acomodada, ajustada, conveniente, una recompensa condescendiente a lo que hacemos. No es que equivalga mi labor exactamente a lo que recibo, sino que el que me da algo, tiene en cuenta lo que he hecho y es condescendiente conmigo y me da algo tomando en cuenta mi debilidad, tomando en cuenta que no puedo hacer mucho más. Sabemos entonces que no recibimos de Dios nada por un mérito de condigno, es decir, equivalente, pero sí recibimos de Dios cosas por méritos de congruo. Por ejemplo, en Job 41:11 dice, otra vez la misma idea para que veamos que está también puesta en el Antiguo Testamento, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Ahora, si todo lo que hay debajo del cielo, si todo lo que existe es de Dios, entonces Él también dispone de todas las cosas como Él quiere. Puede darnos cosas de este otro tipo de mérito, de congruo. Es decir, un mérito que toma en cuenta la debilidad. Por ejemplo, recibimos de Dios la salvación por haber creído. Porque estamos convencidos de que Dios, por supuesto, no cree por nosotros. Y al mismo tiempo, Él nos capacita para creer, para la fe, mediante su gracia. Pero claramente, la acción de creer no es algo que satisfaga la justicia divina, sino más bien que es aquello que Dios decidió que por hacerlo nos recompensa con la salvación. Si se quiere, es un mérito de congruo. No vale la salvación. Pero Dios ha decidido que aquel que pone su fe en el Hijo será salvo. Porque adecuadamente a nuestras capacidades y debilidades, Él nos da la salvación. Dice Jesús, por ejemplo, que el sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. ¿Qué mérito hay en el enfermo para ser curado? Ninguno. El enfermo es curado más que por lo que tiene, porque lo necesita. Y así nosotros nos relacionamos con Cristo. Él recompensa, si se quiere, nuestra fe, es decir, nuestro reconocimiento precisamente de que no podemos hacer nada para salvarnos, Él lo recompensa salvándonos. La fe misma no nos hace justos, sino que Dios nos justifica porque así Él lo ha decidido, así lo ha establecido, que mediante la fe en Cristo recibimos los méritos de Cristo. Entonces nos presentamos ante Dios, ante el Padre, como si nuestros méritos realmente fueran absolutos delante de Dios. Cuando nos presentamos al Padre, no mira lo que nosotros hemos hecho para ser salvos, que no hay nada que podamos hacer para ser salvos, sino que mira a Cristo, quien nos reemplaza, quien nos sustituye en la cruz, y aplica el mérito de Cristo en nosotros, y aplica nuestra indignidad, nuestro castigo en Cristo.
Por supuesto, la salvación la obtenemos por ciertos méritos entonces, pero no por los méritos propios, sino por los méritos de Cristo, quien alcanzó esos méritos que llamamos de condigno. Él sí merece su obra, su buena obra, su gran buena obra en la cruz, sí merece no solo la redención, sino todo cuanto pide. Por eso dice el Salmo, que es un salmo claramente mesiánico: pídeme y te daré por herencia nación, como posesión tuya, como fines de la tierra. El Señor, su obra le merece todo lo que quiera. Y Él ha puesto por su voluntad los méritos de esa obra sobre nosotros mediante la fe. Entonces nuestras obras son buenas, nuestras buenas obras son meritorias en este sentido, no por la virtud misma de ellas o la virtud misma que haya en nosotros, sino que nuestras buenas obras son buenas, son meritorias, porque son vistas a través de las capacidades y a través de los méritos de Cristo. Entonces, mis buenas obras, si es que reciben recompensa, como veremos después, las reciben porque son recibidas de congruo, adecuadas a mí, porque el Padre me ve a mí, no como yo, sino como su Hijo en el Hijo. Diría la Biblia, diría Pablo, nos ve aceptos en el amado. Esos son los méritos que podríamos alcanzar, no absolutos, sino porque el Señor ha querido recompensarnos de cierta manera. Sus deberes, por ejemplo, los deberes del cristiano, quiero decir, como orar y todas estas cosas, reciben beneficios de esta manera, de congruo, por condescendencia. Un ejemplo para terminar y dejar claro este asunto de un mérito de congruo puede ser el caso de un padre y un niño. Por ejemplo, imagínense que un niño termina sus deberes en la casa, su tarea, ayuda a limpiar o lo que sea, y sus padres lo llevan a pasear al parque por eso, o lo llevan a comer un helado. Ese regalo que le da el padre no es meritorio, no se lo ha dado porque lo merezca, dado que el niño debe hacer lo que es su responsabilidad. Y su responsabilidad no le gana ningún premio. No hay por qué darle un helado, ni tampoco por qué sacarlo al parque, sino por la propia misericordia, por el propio amor, por la propia condescendencia que tiene el Padre para con su Hijo. Como dice Jesús, si vosotros siendo malos, no dais malas cosas a vuestros hijos, porque qué padre si un hijo le pide pan le da una piedra o una serpiente. Sabemos eso. Entonces el padre y la relación paternal en general es un buen ejemplo de cómo funciona el mérito congruente, el mérito de congruo. Nosotros hacemos cosas por nuestros hijos, no porque en realidad lo que hagan equivalga a lo que le damos, sino porque se lo tenemos en cuenta. Queremos ser misericordiosos, queremos ser amorosos con ellos. Así es Dios. Podríamos pensar entonces que los que están fuera de la gracia de Dios, de la gracia salvadora de Dios, quiero decir, también podrían ganar este tipo de méritos. Pero realmente este tipo de méritos, como el de un hijo con respecto a un padre, este tipo de méritos que tiene que ver con la misericordia que Dios nos tiene, que cómo nos premia por las buenas obras, simplemente porque nos ama en Cristo y no porque realmente merezcan esos premios, son exclusivos de los creyentes, son exclusivos de las personas regeneradas, por la sencilla razón de que no hay recompensas para el impío. De hecho, si es que hay alguna paga para el impío, dice Pablo, es la muerte. Si hay una paga para el impío, es la paga adecuada a su pecado irredento, no redimido, que es la muerte, que es la condenación, que es la horrenda expectación de juicio, diría el autor de Hebreos. Entonces no se puede tener delante de Dios ningún tipo de mérito si se es impío. Ni siquiera por condescendencia, ni siquiera por misericordia, porque se está en una situación de condenación total. No hay, hermanos, buenos hombres no cristianos. Y esto es una verdad importante que extraemos de esta doctrina de las buenas obras. No hay buenos hombres, sino tan solo los creyentes. Y hemos dejado en claro, no solo en las clases sobre la fe, sobre la justificación, sobre la santificación, sino en esta misma
en estas mismas clases sobre las buenas obras, que solo los creyentes son buenos hombres, ni siquiera porque no fallen, porque hagan siempre buenas cosas, sino tan solo porque están en Cristo. Porque hemos sido, diría el teólogo, posicionalmente santificados. Somos vistos por el Padre a través de la santidad de Cristo. Nos ve santos porque Cristo es santo. Hemos sido apartados para Él y porque hemos sido preparados para que algún día, gloria a Dios, sí gocemos de la perfecta santidad que tendremos en los cielos. Pero por ahora, aún cayendo, aún resbalando, aún fallando, somos santos en el amado, podemos decir también. Pero el impío no goza de eso. Por lo tanto, no puede haber un buen hombre en estos términos que pueda recibir algo de Dios por lo que hace, y no tan solo el creyente. Porque los otros están con fuego sobre sus cabezas. Y ese es el propósito, por cierto, de la predicación, que apaguen esos fuegos sobre su cabeza, que vengan a Cristo. Entonces, no es que el hombre impío no pueda realizar acciones virtuosas, es que la poca congruente gloria de sus acciones queda completamente deshecha ante el inmenso pecado de su corazón. Y no alcanza ni alcanzaría nunca para librarse del peso del castigo divino. Porque si el impío pudiera hacer alguna cantidad de cosas buenas para equilibrar la balanza entre su pecado y su bondad, creeríamos que la salvación es por obras, y nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que la salvación es solamente por gracia, mediante la fe, entre otras cosas, diría Pablo, para que nadie se gloríe, para que la salvación sea para siempre solo del Señor. Sin embargo, nosotros los creyentes gozamos, sí, de esas recompensas por tales méritos congruentes, porque hemos sido liberados del escrutinio del juicio divino. Y esto se relaciona con la siguiente sección. Pero antes de pasar a esa, quiero aclarar qué significa esto, que hemos sido liberados del escrutinio del juicio divino. Que, hermanos, cuando venga el día del juicio, en el tribunal de Cristo, cuando se pase lista de toda nuestra vida, toda cosa mala, que son muchas, todas las cosas por las cuales nosotros debemos ser condenados, cuando tengan que ser recibido el veredicto por ellas, Cristo dirá, yo he pagado por ellas. Entonces, no recibiremos el escrutinio pesado del juez justo, porque todas esas cosas habrán sido borradas, diría la Biblia, echadas al mar y olvidadas en Cristo. Y por eso es que, pasando por alto, destruyendo en Cristo todas esas cosas, anulando el acta que nos era contraria, como diría Pablo, por eso es que entonces aquel día el Señor verá nuestras buenas obras, que han sido purificadas en Cristo. Las recibirá en Cristo. Vamos entonces a nuestra siguiente sección, la aceptabilidad de nuestras obras como buenas. ¿Cómo es que Dios recibe nuestras obras como buenas? Y esto se relaciona con esa, por supuesto, congruencia, esa adecuación, esa condescendencia por parte de Dios con respecto de nosotros. Veamos un momento lo que dice la Confesión Bautista de Fe de Londres en 1689, en el capítulo 16 de las buenas obras, en los numerales 6, 5 y 6. Dice, nosotros no podemos, cosas que ya hemos visto, ¿no? Pero simplemente para aterrizar las ideas, nosotros no podemos aún por nuestras mejores obras merecer el perdón del pecado o la vida eterna de mano de Dios, a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Hasta cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos sino cumplido con nuestro deber y somos siervos inútiles, aludiendo a aquel texto de Lucas, ¿no? Y tanto en cuanto son buenas, proceden de su espíritu, y en cuanto son hechas por nosotros, son impuras, y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. No obstante, por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, son buenas obras, sus buenas obras también son aceptadas en Él, no como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que Él, mirándolas en su Hijo,
le place hacer. Esta es la idea que hemos tratado de esbozar, esta es la idea que confesamos. Que aún no pudiendo ganar nada delante de Dios, porque hay una desproporción inestimable entre nuestro ser y su ser, entre la vida eterna y lo que podamos darle, aún así el Señor acepta las obras del creyente como buenas en Cristo. Y esta es la clave de cómo Dios observa las obras del creyente frente a cómo observa las obras de un impío. Repito, no se trata de que el impío, como ya se aclaró, no puede hacer cosas que al ser examinadas uno pueda decir son virtuosas, son buenas, son admirables. Es que nada de lo que haga puede limpiar su pecado y por lo tanto no puede ni siquiera llegar a ser visto por Dios. Porque dice, no recuerdo, creo que es Habacuc, ¿no? Muy limpio eres de ojos, mirar el pecado. No pasa ni siquiera a poder el impío presentarle sus obras delante de Dios. No tiene acceso al salón real. Mientras que nosotros los creyentes, dice Hebreos, tenemos libre acceso al trono de la gracia. Ahí se puede entender la inestimable diferencia de la relación del impío con Dios y la relación del creyente con Dios. El impío se relaciona con Dios como un condenado se relaciona con su verdugo. Mientras que el creyente se relaciona con Dios como un hijo amado se relaciona con su Padre. Entonces, como no puede el impío limpiar su pecado por sí mismo, tampoco puede ser aceptado en la comunión de Dios. Y tampoco puede ser aceptado nada de lo que haga como bueno. Mientras tanto, el creyente, habiendo sido ya limpiado por Cristo, entonces entrega sus acciones a los pies del trono de la gracia y son recibidas a través de Cristo, quien ha impreso en el creyente su justicia, la justicia de su sacrificio, sellándola en nosotros en el acta de adopción que pone en nuestros corazones el Espíritu Santo, el sello. Tenemos las aras del Espíritu. Él nos marca como sus hijos. Él nos da, si quiere, el blasón, el estandarte, el papel de permiso, el salvoconducto con el que entramos al trono de la gracia. El que nos dice somos de Cristo puede pasar al trono de la gracia. En Cristo tenemos, primeramente, por supuesto, la mayor recompensa de cualquier recompensa que se pueda recibir. La redención, que es la recompensa por su obra. Como dice Efesios 1, del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, en el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Escuchen ustedes en estos pocos versos que se nos dice que se nos bendijo, Él nos escogió, en amor nos predestinó, nos adoptó. Esto lo hizo por el afecto de su voluntad, lo hizo para alabanza de su gloria, etcétera, etcétera. Cómo los autores bíblicos centran todo aquello que recibimos de Dios en Dios y no en lo que nosotros hacemos. Todo esto es un regalo, todo esto es misericordia divina. Y luego de recibir ese estado de justificación por la obra de Cristo, entonces es que podemos recibir de Dios distintas recompensas en virtud de nuestra vida de obediencia, en virtud de nuestra vida de piedad. Y eso es central y de ánimo para nosotros, pues no estamos preocupados por si vamos a caer de la gracia, o vamos a perder la gracia, o ganar gracia, o vamos a ganar justificación, porque de repente he pecado, entonces estoy menos justificado hoy que ayer, y quiero estar justificado más mañana que hoy. No nos preocupamos por eso, porque nosotros hemos sido salvados, hemos sido justificados
plena y permanentemente en Cristo, entonces no hace falta que busquemos el favor de Dios. Todo el que está en Cristo ya tiene el favor de Dios. Ha sido adoptado por Dios. No entonces, habiendo sido esto por nuestras fuerzas ni por nuestros méritos, sino por los de Cristo, ahora nos podemos enfocar en participar de esas buenas obras, pero porque amamos al Señor, no para recibir más nada de Él. Ya estamos en Él. No hay nada que cosechemos, hermanos, en esta vida, que si cosechamos sin Cristo, sea duradero. Dice Jesús, que conmigo no recoja, desparrama. No hay nada que valga la pena en esta vida, que sin Cristo sea duradero. Por eso se nos manda a hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Y esta es la esperanza cristiana y es la esperanza de los santos de Dios. Esta idea de tenerlo todo en Cristo y nada sin Él, me parece que está hermosamente contenida en el Salmo 49, del 10 al 15, en donde el salmista dice, hablando de las gentes, ¿no? Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. No hay nada que el sabio pueda hacer que le dure para siempre. Morirá al igual que el necio, al igual que el tonto que no hizo nada. Su íntimo pensamiento es que sus cosas serán eternas. Eso es lo que él quisiera, el sabio, el rico. Y sus habitaciones para generación en generación tendrán un nombre perpetuo. Por eso construían los faraones las pirámides. Y hoy los conocemos. No sé si en 1000 años más los seguirán conociendo. Pero eso es lo más íntimo de su corazón, dice el salmista. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Se complacen del linaje, nos complacemos del linaje, de aquellas cosas grandes que nuestras familias hayan podido hacer. Como a rebaños que son conducidos al Seol, a la muerte. La muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Antes de leer el 15, que es lo que encierra todo lo que digo, lo que está diciendo acá es que aún en todos esos beneficios relativos que podamos cosechar en esta tierra, nada vale la pena si nuestro pastor no es Dios. No sirve de nada. Dice, los sabios, su íntimo, en lo más íntimo de su ser, piensan ser eternos. De hecho, en Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. A la eternidad somos llamados. Nosotros no somos llamados a la finitud, a la destrucción, sino a la eternidad. Pero solo en Cristo la hallamos. Sin Él no la hallamos. Sin Él somos ovejas directos al despeñadero, a la muerte. Por eso el 15 dice, todas estas gentes piensan estas cosas, pero el 15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará. No importa cuánta gloria yo coseche aquí, si no la cosecho en Cristo, a la muerte irremediable iré. Pero si la cosecho en Cristo, aunque sea poca gloria, Él me tomará consigo, me redimirá. Nadie puede redimirse a sí mismo, nadie puede redimir a otro. Solo Cristo, solo en las manos de Cristo está el poder de la redención. No hay que buscar entonces cultivar méritos ni buenas obras como si eso tuviera algún impacto en sí mismo. La sabiduría, el dinero, el altruismo, el dar a los pobres, el cuidar de los enfermos, todas son cosas que pueden ser buenas y deseables, útiles, pero ninguna de esas cosas da lo que solo Cristo da. La vida en abundancia, la libertad del pecado, la comunión perpetua con Dios. Pero estando en Él, Dios es tan misericordioso que aún nos promete recompensas por nuestra débil obediencia. Y eso lo observaremos ya en el último punto, que será el más breve de todos. Las misericordiosas recompensas. Como bien leímos en una parte del numeral 6 del capítulo de las buenas obras en la confesión, el Padre mira nuestras obras en Cristo y en Cristo las acepta y en Cristo, al aceptarlas, las recompensa. ¿Y cómo sucede eso? Para no extenderme demasiado en el tema, yo creo que la mejor ilustración de cómo es que sucede estas cosas, cómo esto está planteado en las Escrituras,
es la que el mismo Señor en una parábola dice en Mateo 25, del 14 al 23. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5, bueno, le muestra a los otros 5 diciendo: Señor, me entregaste 5, he ganado 5. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Asimismo, el que tuvo 2 le dijo que había ganado 2 más. Y dijo su señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Si a esta idea añadimos lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, del 7 al 8, que es así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. En estos 2 textos tenemos una idea bien establecida entonces por las Escrituras de que Dios, ya habiéndonos salvado, tomará en cuenta en nuestra vida futura las cosas que hemos hecho aquí. Realmente todo lo que hace el creyente tendrá algún tipo de impacto en la eternidad. Nos prepara un galardón para todos adecuado a la vida que hemos vivido. Y esto lo hace, como reza el título de la sección, por pura misericordia. No tendría por qué darnos nada, pero ha decidido premiar nuestra obediencia, nuestra piedad, nuestro camino de discipulado, de formas que no conocemos claramente. No sabemos exactamente a qué se refiere en las Escrituras con eso, pero sabemos que habrá recompensas por nuestra vida. Finalmente, hermanos, creo que lo central en todo este asunto es Cristo, porque solamente en Él recibimos, como se dijo, la más grande recompensa que se puede recibir: la vida eterna, la salvación. Pero también por Él es que los esfuerzos que hacemos en este mundo por perseguir la virtud, que tanto nos cuesta, por vivir en santidad, que tanto nos cuesta, por ser buenos discípulos, que tanto nos cuesta, sabemos que por Él esos esfuerzos también serán recompensados inmerecidamente, mucho más abundantemente de lo que merecemos. Pero ninguna obra y ningún esfuerzo significa nada si primero no ponemos nuestra fe en Cristo, para que podamos tener vida eterna, como dice Él, y la tengamos en abundancia, como se tiene hecho. Cristo. Solo Él concede el perdón de los pecados y la salvación del juicio divino que redunda en la vida eterna. Oremos y agradezcamos al Señor y luego, si las hay, un espacio de preguntas o aportes. Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias por la más grande buena obra que ha sucedido en este mundo, que fue el sacrificio de tu Hijo Cristo, que fue el sacrificio por el cual recibimos vida y la recibimos en abundancia cuando creemos en el que lo hizo, Señor. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo y en su obra, sus promesas. Te damos infinitas gracias porque no mereciendo nada de ti, nos miras como si mereciéramos, Señor, a través de Cristo, y nos das dádivas mucho más grandes, mucho más abundantes de lo que nunca podamos pensar en darte a ti, Señor. Ayúdanos a vivir agradecidos por esto, Señor, y a vivir vidas consecuentes con esta convicción, vidas que busquen la santidad, que busquen la virtud, Señor, que busquen agradarte, entregarnos a nosotros mismos como sacrificio, Señor. Señor, te rogamos que sea algo que te complazca el hecho de que quienes escuchen estas palabras, no animados por las recompensas, sino animados por la belleza de tu trono, de tu poder y de tu majestad, sean atraídos, crean y así sean salvos. Gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús oramos.